Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión de la Cátedra de Implementación, Verificación y Ratificación de los Acuerdos. Esta es la segunda sesión, como lo comenté. En la primera tuvimos la oportunidad de contar con la participación del doctor José Félix Laforí y Álvaro Alcázar, asesor para el punto de acuerdo agrario en los procesos de paz en La Habana, y el doctor Laforí, pues presidente de FEDEGAN, ya sabido por muchos de ustedes. En el día de hoy estamos haciendo un poco de espera a nuestro segundo panelista, pero mientras tanto voy a irnos presentando. Se encuentra con nosotros el señor César Jerez, aquí a mi derecha, quien es fundador y redactor de la agencia Prensa Rural, geólogo de la Academia Estatal Azerbaiyana de Petróleo de la ex Unión Soviética y también magíster en Geología Industrial de Petróleo y Gas. Realizó estudios de gestión y planificación del desarrollo urbano y regional en la Escuela Superior de Administración Pública. Es miembro activo de la Asociación de Campesinos del Valle del Río Cimitarra y coordinador general, coordinador nacional de ANSORC, que es la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. El día de hoy vamos a estar también acompañados, en pocos minutos arribará pues a nuestro auditorio el señor Javier Flores, quien es el actual director de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, magíster en Estudios Políticos, y pues fue director del programa Contra Cultivos Ilícitos de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial del Departamento de Prosperidad Social, asesor de Acción Social, específicamente también asesor del Comando General de las Fuerzas Militares en el diseño de la Doctrina Conjunta de Acción Integral. El día de hoy el tema que nos convoca es el de la solución integral al problema de las drogas, que está situado en el punto 4 de la agenda de conversaciones en La Habana. Entonces, pues decirles que el objetivo pues de esta cátedra es promover la información, ustedes saben, en materia de la implementación, verificación y ratificación de los acuerdos, y producir herramientas para la cátedra de paz en escenarios pedagógicos, bien sea institucionales, populares y demás, para poder hacer, digamos, esta actividad pedagógica y deliberativa en torno a estos asuntos. Bueno, pues ya presentados aquí las dos personas que van a ser protagonistas del diálogo, decirles pues que mi nombre es Diana Valenzuela. Yo soy investigadora académica del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, y pues quien nos acompaña, como es habitual, el doctor Camilo González Pozo, presidente de Indepaz, ex coordinador general del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y que va a conducir en esta oportunidad conmigo el conversatorio, el diálogo. Bueno, entonces, mientras le damos espera también al doctor Javier Flores, que me dijo que estaba ya llegando, vamos a abrir un poco pues la conversación, haciendo un breve contextualizando un poco sobre de lo que trata el punto 4 sobre todo, para que de ahí podamos arrancar y pues tener, digamos, eso como marco de referencia para la conversación. Entonces, brevemente voy a comentar lo siguiente. La sustitución y erradicación son cuatro, digamos que son 4 puntos los que componen el texto de la solución al problema de las drogas en los acuerdos. Por un lado está la sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos, en donde se fijan las bases de un nuevo programa de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo de alcance nacional. Este programa busca trabajar con las comunidades para resolver definitivamente el problema de los territorios y de los cultivos, en una lógica de integración territorial e inclusión social, la puesta en marcha de procesos de planeación participativa en torno a la solución al problema de los cultivos de uso ilícito y la superación de las condiciones de pobreza. Por otro lado, también se pondrán en marcha planes de asistencia inmediata para los cultivadores. Luego tenemos el tema de consumo, que es otro de los, digamos, subtemas en donde se concentra este punto. En el acuerdo se reconoce que el tema del consumo de drogas ilícitas es una cuestión de salud pública que requiere un tratamiento prioritario. Se acordó crear, por una parte, un programa nacional de intervención integral frente al consumo de drogas ilícitas que articule a las autoridades para prevenir y abordar el problema del consumo y manejar las variables en él involucradas, la política participativa, y por otro lado un sistema nacional de atención al consumidor. Por otro lado también está el tema del narcotráfico, ¿sí?, en donde se acordó una estrategia integral para reforzar y ampliar
Bueno, bienvenido el doctor Javier Flores, ya lo acabamos de presentar. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, entonces seguimos acá. Vamos en el punto del narcotráfico. Estoy haciendo una breve explicación del punto de solución a las drogas. Se acordó una estrategia integral para reforzar y ampliar la lucha contra el crimen organizado, en especial en las regiones. El gobierno se comprometió a intensificar la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo en el marco del fin del conflicto y en general desarticular las redes de estas organizaciones. El gobierno promoverá una conferencia internacional en el marco de las Naciones Unidas para reflexionar, hacer una evaluación objetiva de la política de lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sean necesarios emprender. UNGAS, que es la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre drogas. Eso va a acontecer en este próximo mes de abril. Y un cuarto punto ya de compromisos, en donde el gobierno se comprometió a poner en marcha las políticas y programas de este punto, y las FARC-EP se comprometieron a contribuir de manera efectiva con la mayor determinación y diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva del problema de las drogas ilícitas y de poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno. Bueno, entonces ya habiendo mencionado este breve contexto del punto de la solución a las drogas, pues voy a pasarle el micrófono a Camilo para que abra con una pregunta primero. Bueno, solamente como además de agradecer a nuestros invitados de nuevo, para introducir algunas aclaraciones al sentido de los acuerdos, creo que podríamos dividir nuestra conversación en varias partes. En un primer momento hablar, cuál es el alcance de los acuerdos y cómo se ve esto desde la perspectiva, por un lado, del gobierno y por otro lado, del movimiento campesino. Y cuál es el alcance de los acuerdos en todos sus puntos. Pero para motivar esta conversación, voy a plantear algunas inquietudes. Luego miraríamos los capítulos de consumo y los otros temas que han sido enunciados, a ver cuáles son los avances y terminamos con algunas consideraciones que se puedan hacer frente a la próxima reunión de Naciones Unidas donde el gobierno colombiano va a reiterar los elementos de una nueva política en materia de drogas. Entonces, sobre el primer punto, creo que podría ser útil profundizar en lo siguiente. Yo creo que podríamos darle la palabra a cada uno de ustedes. Hay unos conceptos, dos conceptos que están en el texto que parece orientar en el programa. Uno es sustitución voluntaria y el otro cero coca. Entonces, yo quisiera que alrededor de esos dos puntos nos plantearan cuál es el alcance. Quiero ser expreso en que alrededor del tema de sustitución voluntaria, pues se ha dado una discusión en la academia, pero también en el movimiento campesino, de qué significa eso, qué variación tiene eso frente a las políticas que se venían adelantando de erradicación y sustitución voluntaria. Es el mismo enfoque, solo que ahora no se le da tan importancia a la erradicación o a la sustitución forzada, o hay una novedad de enfoque desde el punto de vista de la concepción de la política general. Y lo segundo es en relación a cero coca, es decir, ¿es posible una meta de cero coca? ¿En qué se diferencia eso de los programas de consolidación que venían desarrollándose durante los últimos años? Entonces, poquitas preguntas para comenzar. Entonces, agradeciéndole de nuevo al doctor Flores, le doy la palabra para que dé sus opiniones. La idea es que tengamos intervenciones cortas para que siga el diálogo y luego entonces a César. Bueno, muchas gracias Camilo por la invitación primero y también por priorizar este tema que para el gobierno colombiano y yo creo que para la región latinoamericana es un tema trascendental. Del éxito de los acuerdos de La Habana en esta materia dependerá el éxito de la implementación de los acuerdos de paz en todas las demás materias. Este es un tema de la mayor trascendencia porque representa la forma como los grupos armados ilegales
pues han venido alimentando el fenómeno de la guerra. Y si no somos exitosos en este proceso de sustitución voluntaria en los territorios más afectados por los cultivos ilícitos, pues lo más probable es que las FARC sean reemplazadas rápidamente por otros actores, como pasa ya en unos territorios, que también se lucran de este negocio. Y un poco paradójicamente, Camilo, el discurso del gobierno colombiano a nivel internacional supera con creces lo acordado en La Habana, con creces. Y supera con creces porque nuestro objetivo ya no es solamente temas tan operativos y tan, digamos, tan técnicos como los que están planteados en los acuerdos, sino que vamos más allá. Y le estamos diciendo al mundo que ese objetivo de un mundo libre de drogas es un objetivo utópico, irrealizable, y que por lo tanto no puede ser, digamos, la camisa de fuerza para implementar estrategias nacionales en la lucha contra el fenómeno de las drogas. Eso es un cambio de paradigma gigantesco. Y lo hemos dicho con absoluta claridad en escenarios internacionales, y creo que a pesar de que la inercia del Estado es muy compleja, vamos dando pasos todavía muy pequeños, muy limitados, hacia el cambio de la política pública en Colombia bajo ese precepto. Mira, César acá, un gran amigo ya de años, César, desde orillas distintas, pero siempre juntos en este tipo de escenarios. Y un poco el objetivo del gobierno actualmente es reducir los impactos negativos que el fenómeno de las drogas causa en nuestra sociedad. Ya el objetivo no es cero ilícitos, ya el objetivo no es cero consumo, ya el objetivo no es, cero coca, sino el objetivo es distinto. Pero uno no puede pensar que el gobierno cambia la política, cambia el paradigma de su política y a las 2 horas o a los 2 meses ya todo está listo para que este nuevo enfoque se implemente de la mejor manera, de la manera más efectiva. Eso no es así, y así no funciona ningún gobierno. Y les doy algunos ejemplos. Suiza, un país desarrollado, un país con todas las garantías, se demoró 20 años en aceptar, por ejemplo, políticas de reducción del daño financiadas por el Estado. 20 años. Durante 20 años, las organizaciones, las fundaciones o las ONGs, el sector privado, también participó y financió esos proyectos. 20 años. Entonces, Colombia, que ya dimos el paso de la reducción del daño en el 2014, hoy está financiando programas, todavía pilotos, todavía muy pequeños, pero hoy está financiando esa reducción del daño. Frente al tema de la contradicción entre sustitución voluntaria, que preguntabas, Camilo, y cero coca, yo creo que ahí hay experiencias que uno no puede dejar pasar. Nosotros en el 2012, yo era parte, mi fundador de alguna manera, entre comillas, de la unidad de consolidación que comentaste, y la filosofía es, oiga, eso no funciona con cero coca. Y ese año, 2012 y 2013, implementamos el programa sin exigir el cero ilícito en las veredas. ¿Qué nos encontramos en las 648 veredas que se intervinieron en ese momento? Aproximadamente. Encontramos que en los sitios, en las fincas, en las parcelas que se intervinieron, efectivamente no había coca. Pero alrededor de esas parcelas se había incrementado de manera significativa los cultivos ilícitos. Y eso provocaba en las comunidades una serie de problemas sociales un poco complejos. Yo no me caso con ninguna idea y el gobierno no está cerrado a ninguna idea. La gradualidad existe, hoy existe la gradualidad. Hoy existe la gradualidad, pero no la gradualidad como lo plantean nuestros amigos del movimiento campesino,
pero sí existe una gradualidad en la medida que no todos los territorios son intervenidos, ¿sí? Es decir, ahí está la coca, ahí está creciendo la coca en casi todo el país, de una manera significativa. Y el gobierno no está haciendo ni erradicación ni programas de desarrollo alternativo en todos lados. Y hay otra forma de gradualidad que uno podría llamar técnica, y es que no se le exige al campesino que erradique de inmediato. Se da un tiempo, normalmente está evaluado en un mes para que el campesino tenga la posibilidad de erradicar. Pero en eso venimos cambiando, y el enfoque ya no es el antiguo que era cuántas hectáreas erradiqué, sino cuántos territorios fui capaz de transformar como Estado. Y yo creo que en eso tenemos una deuda inmensa como gobierno, como gobiernos. Pero hay algo que uno no le puede achacar a este gobierno. Este ha sido el único gobierno que estando en ejercicio, y el único presidente que estando en ejercicio ha hablado de transformar la política de drogas. Ningún otro ha dado pasos significativos. Los dan siendo expresidentes, digamos. Los dan con la facultad de su cargo anterior y la moralidad que le da ese cargo anterior, pero no estando en el cargo. Este es el único presidente que se ha dado una pela, ¿no? De Samper, de muchos otros, de todos los gobiernos de Colombia. Es que desde que tenemos este problema todos los gobiernos han actuado de una manera. Este es el único que se atrevió a decir hay que cambiar porque lo que estamos haciendo no nos va a llevar a ningún lado. Y Einstein lo decía claramente, si uno pretende resultados distintos haciendo siempre lo mismo, no va a conseguir resultados distintos. Por eso hemos querido transformar la política, ya dimos los primeros pasos, pero el proceso es muy complejo y yo creo que necesitamos de todo el apoyo de la comunidad académica, del movimiento campesino y de toda la sociedad para que esto salga bien, porque este es un problema de todos, no es un problema solamente de los campesinos que hoy tienen cultivos ilícitos o que las personas que hoy consumen drogas o de otros actores de este problema mundial de las drogas. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir y gracias por la invitación, Camilo, otra vez acá a este escenario tan importante. Yo partiría de un elemento fundamental, ¿no? Dice Javier, el discurso ahora va mucho más de lo alcanzado en los acuerdos parciales de La Habana. Y en ese sentido el reto es pasar del discurso a los hechos, o sea, lo que uno ve en las veredas, en los territorios, es que el gobierno sigue con el mismo enfoque represivo y el mismo enfoque criminal, se sigue encarcelando campesinos. El estudio que se hizo con el Observatorio de Cultivos, con Indepaz y con otras organizaciones, dice que por lo menos hay 3.000 campesinos, recolectores, gente que tiene que ver con el cultivo de la coca en las cárceles del país, y se sigue, Javier, encarcelando. En la Macarena recientemente los últimos casos de detenciones. Entonces hay un cambio paradigmático, discursivo, sí, y yo mismo estuve en Viena escuchando al viceministro de Justicia hablar de ese nuevo enfoque del gobierno colombiano, el discurso más progresista en esa sesión sobre drogas en Viena, pero desafortunadamente, como en muchos otros temas que están en los acuerdos del proceso de paz, no avanzamos en realizaciones y en iniciativas concretas. En segunda instancia, ¿qué quiero decir? Los acuerdos, así sean parciales, son buenos y creo que en eso nos juntamos todos aquí. Hay críticos a los acuerdos, pero digamos que son críticos alejados un poco de la realidad, o es el uribismo que es más de lo mismo, todo se soluciona con plomo y el plomo es el que vale y ahí no hay nada que hacer. Son como los dos sectores de críticos que hay. Pero lo cierto es que aceptar que la solución pasa por programas de sustitución con un nuevo enfoque al problema de los cultivos, que no solamente es la coca, son 3 cultivos declarados ilícitos los que tenemos en Colombia, la coca,
una presencia de cannabis que no sabemos cuánto hay, cuánta marihuana hay sembrada en los cultivos. Cuando se publique eso nos vamos a asustar y la gente que persigue a los marihuaneros se va a preocupar mucho, pero lo cierto es que es una actividad económica fuerte en el país. Hay también marihuana urbana, marihuana de jardín, gente que está cultivando marihuana en sus casas, y está la amapola. El hecho de aceptar un nuevo enfoque hacia la solución del problema, un enfoque en derechos humanos donde se visibiliza al campesino como un campesino sujeto de derechos es muy, muy importante. El hecho de que en el tema de los consumidores se asuma un enfoque de salud pública y de derechos humanos igualmente lo es en un país tan conservador como Colombia en materia de consumo de drogas. Y el hecho de que, y es el punto que creo que tiene más salvedades, ¿no?, el narcotráfico, la lucha contra los verdaderos usufructuarios del negocio, que se mencione y que se haya avanzado en acuerdos parciales, así haya muchos pendientes ahí, pues nos dice que es un acuerdo que va en el camino de la solución del problema. Pero pasa lo mismo que con los cultivadores, o sea, necesitamos ejecutorias. Y creo que el gobierno hace mal en esperar a que se firmen los acuerdos, en el mejor de los casos. Y hace peor de mal si esos acuerdos no se llegan a firmar. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos estado con Eduardo Díaz en varias regiones, en foros con campesinos cocaleros, y creo que la decisión de los campesinos es unánime y es una decisión muy enfática. Queremos sustituir, y queremos sustituir basándonos en el nuevo enfoque gubernamental. Queremos ejercer incluso un control social sobre la extensión de los cultivos. El gobierno, y Javier lo sabe, está muy preocupado. Nos decía el otro día el señor ministro del Interior, Cristo, estoy muy preocupado porque los cultivos crecen por todo el país. Y nosotros le decíamos, señor ministro, es que ustedes no han hecho nada para que los cultivos no crezcan. Tienen una cantidad de propuestas, desde el paro campesino del Catatumbo en el 2013, el paro agrario de ese mismo año, el paro agrario del 2014, las negociaciones con la mía, las propuestas dentro de la cumbre agraria. Tienen todas las propuestas sobre la mesa, de iniciar programas, iniciar incluso pilotos, pero no iniciamos nada. Y entonces eso, Javier, sí, digamos que es lo que nos pone a pensar mucho, hasta dónde llega la concreción de ese cambio paradigmático o discursivo al hecho real de iniciar procesos de sustitución, a cogerle la caña a los campesinos que dicen nosotros podemos controlar la extensión de los cultivos de coca. El último evento fue en el Nube Paramillo, con Eduardo Díaz, el responsable de la estrategia de sustitución del gobierno. 700 campesinos, 2 campesinos por cada vereda cocalera estuvieron ahí, eran solo 2, le dijo una señora a Eduardo, aquí estamos 2 por vereda, imagínense los que quedan allá arriba, ¿sí? Las miles de personas que dependen de esa actividad solamente en el Nube Paramillo. Decirle a Eduardo Díaz allá en Tarazá, Antioquia, que hace parte de esa región del Nube del Paramillo, nosotros podemos controlar la extensión de los cultivos. A cambio, ustedes suspenden todo tipo de acción de fuerza, erradicación, suspenden la idea de volver a la fumigación. Es que hay un rumor en Washington se está hablando en estos días y de manera muy fuerte que el gobierno colombiano está a puertas de tomar una decisión regresiva, paradójica, ¿sí?, cantinflesca, de volver a fumigar, ¿sí? ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso cuando ya hubo un debate ganado donde sabemos que el glifosato afecta a la salud humana, afecta al medio ambiente, no solucionó el problema? Con la fumigación es lo mismo que la erradicación.
fumigan o erradican y multiplica el crecimiento de los cultivos por 3, y Javier lo sabe. La gente va a tumbar más selva, la gente se mete más allá dentro de los parques naturales, dentro de esa magia salvaje con la cual nos quieren descrestar. Magia salvaje sí, y bella, pero con muchos problemas todavía por solucionar, porque en esa magia salvaje viven campesinos que tienen que cultivar coca, que llegaron a esos territorios antes de que se instauraron las áreas protegidas y los parques naturales, y que viven de esa única actividad que es rentable hasta el momento. Entonces aquí, para no extenderme más en esta primera ronda, sí a los acuerdos, sí a su implementación, sí al cambio de paradigma del enfoque oficial sobre el problema, pero necesitamos también un sí a las acciones y a los hechos concretos. Si el gobierno insiste en el enfoque represivo, si el gobierno piensa que nosotros somos intermediarios del problema, que ese es el otro asunto, el señor Jaramillo repitiendo como loro en todos los espacios privados que nosotros somos intermediarios. ANSOR no es una organización de intermediarios, es una organización de asociaciones campesinas que construyen zonas de reserva campesina donde evidentemente hay coca, y la solución al problema de la coca pasa por las zonas de reserva campesina. Entonces el señor está orinando por fuera del pote, no sé cuál sea su intencionalidad ahora a estas alturas del partido, además a descalificar al interlocutor. Yo quiero hacer mi derecho a réplica, César. Gracias. Yo creo que compartimos mucho de lo que has dicho, pero yo sí quiero hacer una reflexión. Decirle al gobierno que no ha dado pasos me parece inclusive desacertado. Este es el gobierno que suspendió la aspersión aérea por glifosato, y no es cierto que haya una voluntad del gobierno para volver a asperjar, no es cierto. Hay chismes en Washington, y no solamente en Washington, hay chismes aquí en Bogotá de que el gobierno quiere, sí, porque pues, el uribismo dice muchas, si usted le cree al uribismo estamos jodidos, César. Sí, pero bueno, créale al uribismo, eso no es mi problema. Pero el tema es, este fue el gobierno que tomó la decisión y la cumplimos. Nos decían cuando hicimos eso en el consejo, inclusive hablamos con Camilo varias veces, pero es que siguen asperjando. Sí, espérese un segundo, y lo cumplimos. El 1 de octubre se dejó de asperjar en Colombia. Eso es un hecho clarísimo. Segundo, este fue el gobierno que reglamentó la marihuana medicinal y científica. Llevamos 30 años con la posibilidad de hacerlo, 30 años. O sea, casi, ¿qué? 8 gobiernos, un poco más. Y hasta este gobierno, con un costo político muy alto, reglamentamos la marihuana medicinal. Hoy se pueden pedir licencias para producción, fabricación, transformación, exportación y semillas en Colombia. Otro paso gigantesco. Este fue el gobierno que ha promovido las alternativas al encarcelamiento para pequeños cultivadores, pero no solamente para cultivadores, sino para los delitos menores asociados a las drogas. Ha sido este gobierno el que dio el debate internacional para que eso fuera tema prioritario en UNGAS 2016. Otro hecho notorio. Y César dice que seguimos capturando campesinos. Claro, es que desafortunadamente sigue siendo un delito. Ojalá no lo fuera, pero lo es, y lo es por convenciones internacionales. Al artículo 3 de la Convención del 88, César, que si firmamos 189 países, ahí está. Estamos en la pelea internacional y estamos solos en la pelea internacional, con muy pocos países acompañándonos, pero ahí nos mantenemos y nos hemos mantenido. Este fue el gobierno que promovió UNGAS 2016, junto a México y a Guatemala, que hoy no quieren acompañar el proceso tan fuertemente como lo hace el gobierno colombiano.
Otro hecho notorio, si no fuera por este gobierno, UNGAS 2016 no se estaría haciendo, no se estaría discutiendo. Todos estos procesos de apertura que se han iniciado gracias a esta llamada a la Asamblea General para el tema de drogas, no se estuvieran haciendo. Pero cuando uno baja al operativo, César, las cosas se complican mucho. Es que el diablo está en los detalles. Y es ahí donde nos tenemos que poner de acuerdo gobierno y comunidades. Usted y yo estuvimos en la negociación del Catatumbo, se acordará, con Bruce. Y ahí se firmó unos acuerdos que no eran acuerdos de sustitución, era hasta ahora un acuerdo para los campesinos que habían sido erradicados, forzosamente. Y ese acuerdo se cumplió, se está cumpliendo. Y la coca está creciendo. Pero la coca está creciendo no como consecuencia del fracaso del acuerdo que se firmó, sino como consecuencia de que no se logró el acuerdo de desarrollo alternativo, que era mucho más amplio, o el acuerdo de sustitución para esa zona. El gobierno tiene mucho que lamentar, mucho que, digamos, se le puede achacar de ausencia de compromiso, pero sí hay un gobierno que ha cambiado el enfoque y que ha dado muestras concretas de cambio de enfoque, concretas, cosas concretas, es este. Entonces yo creo que sí merece por lo menos un reconocimiento, no solamente de aceptar el cambio de discurso, sino el cambio de políticas concretas a nivel nacional, que todavía falta mucho, lo aceptamos. Lo aceptamos y estamos trabajando en eso, todos los días. Y hay un equipo exclusivamente para eso, pero los cambios no se dan de la noche a la mañana, y el apoyo que hemos recibido y las ideas que hemos recibido del movimiento campesino y de otros sectores, digamos, ha sido analizada por el gobierno nacional. Gracias. Bueno, muchas gracias. En esa misma línea quisiera que profundizáramos, o mejor bien que ampliáramos sobre un tema que últimamente está en los medios de comunicación pues con mucha fuerza, y es una de las propuestas para la implementación, digamos, de los programas para la sustitución, que es la compra de la cosecha por parte del Estado colombiano a los campesinos pues que entrarían a estos programas de sustitución. ¿Sí? Recientemente analistas como Pedro José Arenas, Julián Wilches y Juan Carlos Garzón han estado pues debatiendo en diferentes medios de comunicación pues sobre este asunto, e intentando resolver algunas cuestiones que se presentan a la hora de pensar en esta alternativa, en que se compre la cosecha a los campesinos mientras se puede realmente hacer una reconversión de los sembradíos o de los cultivos hacia otra, digamos, base económica que no sea la coca. Entonces, en ese sentido quisiera que ustedes pues nos contaran qué opinión les merece esa propuesta. Y también, ahora que el doctor Javier menciona lo del decreto de la marihuana, lo del decreto que reglamenta el uso medicinal o el uso con fines medicinales, para la comercialización sobre todo, ¿qué posibilidades habría de que algo parecido también existiera para la hoja de coca? Que la hoja de coca se volviera pues un producto de industria nacional, ¿sí? Con la posibilidad de diferentes usos, farmacéuticos, alimenticios, cosmetológicos, bueno, podría tener muchas opciones, hay varios estudios al respecto. Entonces, ¿qué posibilidades habría con eso? Si es conveniente o no. Y otra cuestión que quería mencionar, ayer estuvimos con Camilo conversando también con otro pues experto colombiano sobre estos temas, Francisco Tumi, que hace parte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, y comentábamos que las convenciones pues hoy por hoy están abiertas a la interpretación que hagan los países pues que miembros de las convenciones o que han firmado o ratificado estas convenciones, y hay unas cláusulas dentro de ellas también que permiten digamos construir, formular medidas provisionales, temporales si se quiere, excepcionales para digamos manejar los contextos locales o nacionales. O sea, en ese sentido, digamos, las convenciones no nos siguen amarrando tan duro, sino que nos permiten una maniobrabilidad en la medida pues de que tengamos una situación particular que atender. Hoy por hoy pues nuestro gran problema, visto desde el enfoque ya no tanto desde el consumo, sino desde el eslabón débil que hace parte pues los cultivadores de coca. Entonces, sobre eso pues, ¿qué opinan? Bueno, ¿empiezas tú o empiezo yo? Vea,
yo lo que digo de entrada sobre la propuesta de la compra de cosecha es que uno lo que ve en todas las regiones, cuando uno escucha las propuestas de los campesinos cocaleros, uno lo que ve es que todas las propuestas son válidas, ¿sí? No recuerdo ahora, creo que fue en Tinigua, le decía un campesino cocalero a Eduardo Díaz. Tinigua es en la región de la Macarena, en el Lozada Guayabero. Le decía, vea, yo tengo allá un cultivo dentro del parque, si el Estado me da 70 millones ya, se lo dejo, ¿sí? Y es totalmente válido. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y usted qué hace con los 70 millones? Dice, ya veré yo qué hago, ¿sí? Sí, pero están preocupados por el cultivo dentro del parque, hacemos un acuerdo, yo dejo el cultivo y el Estado me da 70 millones. Más o menos en promedio en todo el país, lo que deja una hectárea de coca mensual, más o menos un promedio que va entre 2.500.000 y 3 millones de pesos. En el Nube Paramillo, un campesino se paró y le dijo también a Eduardo Díaz, vea, yo tengo 4 hectáreas, deme lo que me produce la mitad ya en este momento y ya yo erradico la mitad del cultivo. Totalmente válido. Y le dijo, y así, si hacen todos los que están acá, los delegados que están acá de sus comunidades, hacen lo mismo, pues suprimimos ya el 50% de los cultivos en el Nube Paramillo. Con esto quiero decir es que hay una diversidad de propuestas que son impresionantes, desde estas hasta las de carácter estructural, o sea, sustituir el ingreso de esos 3 millones mensuales por hectáreas con infraestructura social, con la recuperación de la economía campesina con garantías de mercado, precios de sustentación, créditos, asistencia técnica, compra estatal de alimentos, ¿sí? Y la compra de la cosecha, pues es una experiencia que ya está en otros países. En Perú hay una empresa central del Estado que compra las cosechas de coca a los campesinos, porque en Perú pues hay una élite mucho más progresista que la colombiana. Sí, en este tema por lo menos sí. La coca tiene otros 80 usos, para los que no sepan. Aparte de la cocaína, tiene otros 80 usos industriales, farmacéuticos, de consumo ancestral, del mambeo, de la harina, las infusiones, bueno, los ungüentos, todo eso está dentro de otros 80 usos, que lo que nos indica es que podemos pasar de caracterizar este problema como un delito a caracterizarlo como toda una oportunidad. Pero necesitamos gente progresista como Javier, ¿sí? En el gobierno, ¿sí? En la élite de este país que toma decisiones, que manda, que ordena, que mandata, hay una cerrazón mental frente a este y muchos otros problemas. O sea, ¿por qué aquí es un problema el aborto? ¿Por qué es un problema ser comunista? ¿Por qué es un problema ser marica? ¿Sí? No se preguntan por qué son todos esos problemas, porque somos una sociedad atrasada y el atraso deviene de la gente que manda, ¿sí? Que ordena, que institucionaliza este país. De ahí viene todo el problema. O sea, este problema se soluciona con una apertura, que Javier dice, ya empezamos y vamos bien y hay estos avances y yo los reconozco, ¿sí? Sin duda son avances. ¿Quién iba a pensar que, o sea, pasamos de 8 años de gobierno oscuro de un señor, ¿sí? Que entre otras cosas acrecentó su fortuna con dinero del narcotráfico, ¿sí? Y que resulta que es totalmente perseguidor con su origen, pero no con el origen de los narcotraficantes, que el origen de los campesinos, de los consumidores, ¿sí? Con los más débiles, fue fuerte y es fuerte todavía cuando uno lo escucha, ¿sí? Fíjense, un emergente. Eso es este país, es una paradoja, es una ambigüedad, es una doble moral.
nosotros debemos primero que todo superar la doble moral frente al tratamiento de los problemas. Entonces sí, la compra de cosecha es una experiencia y es una iniciativa y es una práctica en otros países, así como lo es el control social sobre la extensión de los cultivos, así como hay prácticas exitosas de sustitución con un enfoque estructural al problema de los cultivos declarados ilícitos. Pero, Javier, ¿cómo entiende uno entonces que en todo este contexto, fíjese, cambio de paradigma oficial, Colombia el país más progresista en el tema, ¿sí? Yo aplaudí el discurso del viceministro allá en Viena, está prohibido creo que aplaudir en esas barras, y allá aplaudió, fue el único discurso que yo escuché que alguien haya aplaudido, ¿sí? Pero entonces fíjense, en todo ese contexto tenemos a todas las brigadas móviles del Plan Colombia erradicando por todo el país. Y usted sabe que ahorita hay confrontaciones en el Guaviare, hay confrontaciones en el Nube Paramillo, allá donde entran los erradicadores, allá hay un conflicto, ¿sí? Claro, ¿cuál es la orientación nuestra y en qué yo me he gastado las últimas semanas? Armando comités antierradicación por todo el país. ¿O tú crees que nosotros vamos a permitir que vayan y de manera violenta le destruyan la vida a las familias de esos campesinos? No, la gente va a resistir. Y lo decíamos allí afuera, hablando con el profesor Lucho Celis, el paro agrario de este año lo está engendrando el gobierno de nuevo por la vía de la erradicación violenta de los cultivos, ¿sí? Si puede haber una chispa, pues ojalá que el paro del 17 funcione en las ciudades, ojalá, porque hay indignación frente a muchos otros temas, pero si el gobierno persiste en sus medidas de fuerza de erradicación y viendo la manera como la gente está enfrentando la erradicación en las veredas, vamos a tener un chispazo de paro agrario otro año por la loca actuación del gobierno. ¿Y qué es lo loco? La presión del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo loco acá? Los señores del Ministerio de Defensa. Mientras, Javier, mientras aquí no haya un cambio paradigmático de carácter doctrinario en la fuerza pública y en los señores que están tomando decisiones allá en el Ministerio de Defensa, aquí no va a cambiar nada. Hoy me enteré de que la resistencia a la propuesta de control social de los campesinos es nuevamente el Ministerio de Defensa, ¿sí? Pero se oponen también a cualquier acuerdo de sustitución. Usted sabe, Bruce firmó los acuerdos de reparación a 400 familias del Catatumbo que fueron erradicadas de manera violenta. Primera vez que el Estado colombiano tiene que reparar familias erradicadas, ¿sí? Una experiencia exitosa, 12.000 millones de pesos, 98% de esas familias no volvieron a cultivar coca, hasta el momento. ¿Sí? Hasta el momento. Si seguimos por ese camino, las cosas pueden cambiar. Pero fíjense, Bruce McMaster firmó los acuerdos sobre reparación a familias erradicadas y tuvo una fuerte contradicción con el Ministerio de Defensa. Yo es la primera vez que lo digo en público, pero hay que decirlo, porque hasta cuándo el Ministerio de Defensa va a ser el que lidere los designios de este país. Va a ser así si se firman los acuerdos en La Habana con la FARC, va a ser así si se firman los acuerdos con el ELN, ¿no? La Fuerza Armada no puede ser el sector del Estado deliberante en estos temas ni en ningún otro tema que tenga que ver con decisiones de carácter civil. Mientras esa presión tan fuerte aquí adentro, que es la de ellos, y la presión de los gringos, totalmente retrógrada también frente al tema, persisten, difícilmente va a poder ser el cambio en esta materia. Gracias, César. Bueno, frente a tu primera pregunta, cosecha, compra de cosecha. Pues vale decir que las dos personas que propusieron eso, una trabaja conmigo y la otra yo lo reemplacé en el cargo en que estoy. Entonces, digamos, esto proviene del gobierno, ¿no?
Entonces uno dice, es ahí donde uno se encuentra con este tipo de situaciones, ¿no? Miren, decir que comprar la cosecha va a solucionar el problema es una gran mentira. Perú compra la cosecha hace 20 años, César, y ahí sigue la coca. Inclusive creció hace 3 años y ya está otra vez en tendencia creciente. Perú nos pasó en el año 2012 y 2013 como el mayor productor de coca en la historia. No, por eso. Entonces, pues decir que comprar la cosecha nos va a solucionar el problema, pues es pura mentira. Pero que puede ser una alternativa, claro, es una de las posibilidades que existen. Ahora bien, yo me pregunto, ¿la palabra correcta que debemos utilizar es comprar? Desde hace muchos años el gobierno viene utilizando programas de sustitución o desarrollo alternativo que involucran incentivos económicos para las familias, a cargo de que no siembren o que erradiquen y no vuelvan a sembrar. Eso es básicamente lo mismo, llamado de otra manera. Y obviamente unos valores mucho menores a los que dice César. La información que tiene el gobierno nacional es muy distinta, y ahí es donde empezamos las diferencias siempre en las discusiones, porque no hay información que sea confiable ni para ellos ni para nosotros. Las cifras que tiene el gobierno nacional es que una hectárea de coca en el país en promedio, porque eso depende mucho de la región, pero sacando un promedio nacional, deja netos, no brutos, netos, 749.000 pesos por hectárea sembrada de coca. En amapola y marihuana las cifras son muy distintas. Miren, con 20 matas de marihuana en su casa ustedes tienen un negocio lucrativo. La marihuana es una mata muy lucrativa, ¿sí? Muy lucrativa. No, es la verdad, es una mata muy lucrativa. Entonces uno podría pensar que media hectárea de marihuana, un cuarto de hectárea de marihuana da muchos más recursos que una hectárea de coca, ¿sí? Y la amapola igual, media hectárea de amapola es igual de lucrativa que una hectárea de coca, más o menos. Entonces uno dice, bueno, ahí hay cambios. Pero tenemos que hablar de comprar. Yo creo que comprar genera incentivos perversos, hablar de esa idea. Pero eso no quiere decir que no hayan, insisto, incentivos a las familias por cuenta de su compromiso de erradicar con la gradualidad que queramos y de no volver a sembrar esta mata. Entonces es una posibilidad muy difícil, costaría muchos recursos y yo creo que no es sostenible. Yo creo que lo único sostenible es lo que César ha dicho, son soluciones estructurales. Esa es una solución de corto plazo, digamos una medida de choque que puede funcionar, en este momento sería fabuloso, para parar el crecimiento pero estructuralmente si ustedes no cambian las realidades territoriales, ahí va a seguir la coca. Hagamos lo que hagamos, erradiquemos cuanto erradiquemos, aspergemos cuanto aspergemos, sustituyamos cuanto sustituyamos, si no hay transformaciones territoriales, la coca no va a reducirse sosteniblemente. Eso no quiere decir que si todo el país se desarrolla no vaya a haber coca. Estoy seguro que aunque todo el país se desarrolle, pueden haber todavía incentivos económicos suficientemente grandes para que algunas personas, digamos, puedan cultivar coca, pero ya asociadas ahí sí a una idea no de supervivencia, no de recursos, sino una idea criminal, probablemente. Si a mí me preguntan como Javier Flores si esta no es una posición del gobierno colombiano, yo les diría que lo más lógico son mercados regulados, porque hoy quien regula los mercados son los grupos ilegales. El mercado está regulado y muy regulado, mejor regulado que cualquier gobierno. El problema es que quien lo regula, digamos, inclusive quien regula los precios, en algunas áreas, digamos en Meta y Guaviare en el último año aumentó 42% el pago de la hoja de coca, pero el resto de la cadena los precios se incrementaron muy poco. Entonces uno dice, ¿quién está regulando el mercado allá? ¿Por qué aumentó tanto? Hay unas razones de tipo de control territorial muy evidentes. Eso, digamos, por un lado, yo creería que es una opción, pero es una opción, insisto, que no soluciona, es una opción que puede ser medida de choque y que no necesariamente la tenemos que llamar de esa manera, porque el gobierno ya utiliza programas llamados de otra manera que sirven para ese mismo propósito y que generan más sostenibilidad, por lo menos en el corto plazo. Eso por un lado. Lo segundo, lo de marihuana… Lo
el decreto reglamentario y entonces qué posibilidad tiene la coca de poder tener algo parecido para su implementación. Pues uno diría, y de pronto si me están grabando me voy a meter en problemas, pero entonces, asumiendo ese riesgo, uno diría en principio que regular el mercado para fines científicos y medicinales de la amapola y de la coca tiene más sentido que regular los fines medicinales y científicos de la marihuana, porque sus usos son mucho más comprobados, mucho más, digamos, diarios, son de todos los días, y aún así, pues esos usos son más complejos, por lo menos en un país como el nuestro. Hoy en día en Colombia importamos morfina de Turquía y de Australia para poder consumirla en nuestros pacientes que sufren de un dolor crónico. Por ejemplo, uno dice, tenemos amapola en Cauca, ¿por qué no producimos morfina en Colombia? Es una pregunta interesante. Lo mismo la coca, la lidocaína que utilizan muchos de los odontólogos para anestesiar la boca cuando nos operan, también es producida con coca, algunos de los componentes activos de la coca. También producimos coca y aún así no lo regulamos. Pero uno tiene que entender el panorama. Colombia es un país productor de amapola y productor de coca. Son drogas que son llamadas, aunque yo no comparto ese término, drogas duras y que generan por lo tanto unos incentivos distintos y unos procesos distintos. Entonces, por la prudencia del tema, Colombia decidió solamente avanzar, yo creo que es un paso significativo hacia la regulación de la marihuana con fines medicinales y científicos, pero eso no quiere decir que a futuro no se pueda estudiar esa posibilidad, porque insisto, tiene todo el sentido técnico y la evidencia empírica para abanderarlo, pero en este momento no es el momento ni político, ni es el momento, digamos, en donde podemos dar ese paso para regular ese tipo de sustancias. Pero tienen toda la razón, tiene todo el sentido técnico, científico, para poder decir, tiene más sentido regular la amapola y la coca que la marihuana. ¿Y la tercera pregunta era? La maniobrabilidad que dan las convenciones a la hora de la interpretación y la posibilidad Bueno, de transitoriedad. yo quiero que Francisco le pregunte a sus demás compañeros qué piensan de los otros 12 miembros de la JIFE. Francisco es un hombre que ha pensado eso desde los años 80, ¿sí? No es una cosa nueva. Uno lee cualquier texto de Toomey y él habla de esa flexibilidad. Ahora bien, eso no es tan real en la práctica, aunque la interpretación de las cláusulas interpretativas nos pueden llevar a ese pensamiento, a esa reflexión, eso no pasa tan claramente en la vida real. Hasta este informe de la JIFE, que fue presentado en el Ministerio de Justicia hace una semana y media más o menos, fue que en la introducción, en el capítulo introductorio, la JIFE hace un comentario en un párrafo muy específico donde dice, digamos, que están de acuerdo con que las convenciones dan cierto margen de maniobra para la flexibilidad a la hora de tentar políticas públicas a nivel nacional. En la práctica, muchos países lo han hecho. Normalmente los países del norte lo han hecho. Europa empezó con temas de reducción de daños hace 30 años, a pesar de las convenciones. Hoy en día, en ninguna parte de la convención ni de declaración política alguna de Naciones Unidas se habla de reducción de daños. De UNODC, no se habla de reducción de daños, por lo menos, de la CND. Pero aún así muchos países lo han hecho. Entonces uno dice, bueno, hay un cierto margen de flexibilidad, pero y últimamente países como Uruguay, que también se salieron abruptamente de las convenciones para legalizar la marihuana recreativa, regular la marihuana recreativa. Son pasos que han dado países, yo creo que pasos importantes, que dan cuenta que en la práctica también se puede hacer, pero a unos costos muy altos por cuenta de los informes de la JIFE, ¿no? Que también le generan a Colombia y a los países que lo hacen ciertos problemas internacionales. Pero uno podría asumir ese costo de cierta manera.
Colombia, una de las cuestiones que está peleando en la UNGAS 2016 es precisamente la autonomía y la flexibilidad de los países para adaptar sus políticas públicas. Y estamos convencidos de que eso tiene que quedar en esta declaración política de tal forma que sea suficientemente fuerte el mensaje y nos permita avanzar en ese sentido en Colombia y en el resto de países de la región. Y César había hecho unos comentarios a los que yo quería dar. Primero, gracias por el piropo, César, muy amable, parte tuya, haber dicho que soy progresista, ¿quién lo diría? Pero en parte, algunos de los comentarios de César pues merecen también unas reflexiones que más adelante haré para poder continuar con el diálogo. Bueno, un comercial aquí quisiera hacer para todos ustedes. Este tema que se está conversando sobre las convenciones internacionales que obligan a Colombia en materia de estupefacientes, de lucha antidrogas, lo tratamos ayer en una conversación con Francisco Tumi y quedó registrado porque él viajaba hoy, pues se la pasa por el mundo en estos asuntos. Él es de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es un cuerpo pequeño de expertos mundiales. Es un colombiano, profesor en la Universidad de Rosario, PhD en Economía, es una autoridad en esta materia desde hace muchísimo tiempo. Entonces hicimos un registro de sus opiniones sobre estos temas que está publicado o vamos a publicar en esta semana como parte de esta cátedra, la conferencia, el diálogo con el profesor Francisco Tumi. Y allí entonces se destaca la cuestión del grado de independencia de los estados para asumir políticas internas diversas en relación a la regulación en materia de drogas de uso ilícito, ¿no? Y como el mensaje de que no es una camisa de fuerzas del tamaño como se ha interpretado siempre, que Colombia dice estamos subordinados a tratados internacionales y por eso el Estado no puede desarrollar tal política interna. El profesor Tumi dice no, lo que busca prevenir los tratados internacionales es el comercio internacional. En Estados Unidos, por ejemplo, también la relación entre el Estado federal y los diferentes estados está dentro de esos parámetros. Entonces, querría decir que Colombia, él dice, sin necesidad de la modificación radical de los tratados en esta materia, tiene muchas posibilidades de desarrollar una nueva política. Hay temas que, por supuesto, están en los tratados internacionales y la pregunta es cómo se van a modificar. Uno de ellos relacionado con la calificación de la coca como una droga, la hoja de coca, es decir, no solamente la cocaína, sino la coca. Entonces, de la calificación, de esa calificación se deducen muchas cosas que se expresan en los códigos internos, y es que quien tenga el negocio de la hoja de coca, tiene el negocio de una droga, en términos literales si uno quiere, no sé si estoy interpretando bien. Y de allí se llega a la tipificación del cultivador y de los intermediarios pequeños en el circuito, el productor de pasta básica, el que la transporta de una vereda a otra o que hace algún otro elemento en la cadena, también tiene el calificativo de narcotraficante o un estatus de criminalidad que lo coloca en esos términos. Entonces, esos son asuntos que deberían tener pues una modificación en convenciones internacionales. Yo tuve ocasión en el año 90-91 de estar con el ministro Paz Zamora, hermano del presidente Zamora, en la Organización Mundial de la Salud, siendo yo ministro de Salud, y fuimos entonces, yo como ministro sin pedirle permiso al presidente Gaviria, fui y firmé, no me destituyeron, que Colombia se pronunciaba a favor de cambiar ese estatus de la hoja de coca. No se sabía, Javier, para que le cuente al ministro, me la cobren ahora.
Pero, y bueno, eso no prosperó, por supuesto, fue una constancia, pero se llevó mucha coca, se llevó a la Organización Mundial de la Salud y a Naciones Unidas, y desde entonces se viene, pues no, desde antes, pues, esa es una convención del 88, ¿cierto? 61, 71 y 88. La y bueno, que dice eso es la del 88. La de la coca. Y entonces ese tema es un tema que está ahí en debate, forma parte entonces de las discusiones con el profesor Tommy. Quería dejar ese punto que está asociado a todo el capítulo de la descriminalización del cultivador y del pequeño productor, que es un camino que se está trabajando, sobre el cual hay señales positivas, como aquí se ha dicho por parte del gobierno colombiano. Hay experiencias en otros países, en Ecuador, en otros países latinoamericanos, donde se han tomado medidas para propiciar la libertad de mujeres que han sido capturadas en pequeño tráfico, y una serie de medidas en ese sentido de despenalización, de descriminalización. En Estados Unidos se discute. Entonces es algo muy importante que tiene que ver también con la implementación de los acuerdos. El campesino cultivador como sujeto de derechos, como interlocutor del Estado, de hoja, cultivador de hoja de coca, que eso es un camino por ver cómo se va a recorrer para la implementación de los acuerdos. ¿Qué tanto se puede esperar de descriminalización del campesino cultivador y del pequeño productor, pues con otros eslabones allí en ese terreno? Y el otro punto que quiero dejar para esta ronda, que será la penúltima, luego para dar tiempo a preguntas, que yo sé que trataremos otras cosas, es que pues hay mucha inquietud en cuanto a la implementación de los acuerdos. ¿Cómo se puede lograr un esquema que, en la medida en que se implemente el acuerdo en materia de cultivos, de consumo y de tráfico, neutralice, evite la sustitución, pero por los carteles mexicanos o por una expansión de la presencia de estructuras que están actuando como los surabeños o gaitanistas, los rastrojos, todas estas narcoparamilitares o BACRIM que están actuando en el territorio? ¿Cómo hacer? Si tenemos informaciones que han sido dadas también por organizaciones de derechos humanos, de unas grandes disputas territoriales que ahora se han acentuado, por ejemplo, en el Bajo Cauca. Y allí el asunto es que había una relación entre coca y minería ilegal. A veces baja la coca y sube la minería ilegal. Y allí hay una disputa territorial tremenda. Entonces se dice, bueno, el repliegue, el vacío, la salida de las FARC de una economía de guerra que ha contemplado estos elementos de cultivos y de minería ilegal, no le está cediendo, no está siendo copado ese vacío por estas otras estructuras. Ya no está ocurriendo eso en el Atrato, ya no está ocurriendo eso en zonas del Pacífico caucano y de Nariñense. No lo estamos viendo en muchos territorios. Hay que esperar hasta la firma en noviembre o yo no sé cuándo de los acuerdos, y luego la implementación, ratificación y todo eso, que ya nos estamos yendo hasta mitad del año entrante, para que se comience la implementación de un modelo que neutralice la presencia de estas estructuras. Sé que el asunto es bastante complejo, pero ese es el asunto de hoy: cómo desarticular a los grupos narcoparamilitares, cómo neutralizar la presencia de estas estructuras y cómo prevenir que terminemos el conflicto, pero se nos abra un posconflicto con el cartel de Sinaloa. Entonces, a ver, doctor Javier, usted comencemos al revés y luego escuchamos. Bueno, pues preguntas muy difíciles, ¿no? Muy complejas. Yo quisiera hacer dos comentarios antes de pasar a responder esas preguntas. Uno, César hizo un comentario frente a que Perú es un país de progresistas en este tema, y no hay nada más lejano a la realidad. El país más opuesto, y usted lo vio en Viena, César, más opuesto a una política abierta, distinta en drogas, es Perú. Perú no acepta que digamos que las convenciones de derechos humanos tienen algo que ver con este tema, César. ¿Sí?
Entonces uno dice, por lo menos en eso y en todos los temas que Colombia ha venido liderando internacionalmente, nuestro principal opositor discursivo ha sido Perú, y en parte Chile y Venezuela. Entonces un poco, para no traer acá experiencias que realmente no hablan del cambio de enfoque en la práctica, ni en el discurso, por lo menos de un país como Perú. Lo otro es que han hablado mucho de la criminalización del campesino, cosa que es cierta, pero yo hago una reflexión. En el año 2007 se capturaron 1.022 campesinos por el delito de plantación y financiación de cultivos. El artículo 375 del Código Penal. El promedio del gobierno Uribe, las capturas anuales llegaban a ser de 900, más o menos, personas, anuales por este delito. Capturas, no quiere decir que esos sean procesados y después pues juzgados y condenados. Pero esas eran las capturas. Hoy en día el promedio de capturas no llega a 100, está en algo 80, ojalá fuera cero, pero las cifras hablan por sí solas. El estudio que hizo Pedro Arenas es un estudio que inclusive yo lo quiero presentar en el Consejo Nacional de Estupefacientes. Vamos a ver si en el siguiente invitamos a Pedro y a tu hermano, a Darío, a presentar el estudio en el marco del Consejo. Eso puede ser yo creo que va a ser una realidad. Pero ese estudio habla, digamos, de los campesinos que se sienten que fueron apresados por ser cultivadores, pero realmente la gran mayoría fueron apresados es por tráfico, porque estaban llevando la pasta desde sus fincas o desde el sitio al sitio en donde la venden, o porque encontraron una cocina en su predio o algo por el estilo. En Colombia las personas presas por ese delito son en total 458, según las cifras que tenemos en el gobierno, que están hoy presas, y la gran mayoría, estoy hablando de más del 90%, tienen medidas excarcelables, es decir, no están en la cárcel, no son intramurales. Entonces eso, y eso ha sido un esfuerzo del gobierno para, no presionar, pero por lo menos para influenciar a la Fiscalía y a los jueces para que puedan dar un tratamiento distinto a esta eslabón. En eso vamos avanzando, tenemos, digamos, ya algunas ideas concretas que ya estamos trabajando para lograr el propósito de que estos eslabones débiles tengan un tratamiento diferencial que los grandes narcotraficantes. Eso por un lado. Frente a las preguntas de Camilo, la flexibilidad de las convenciones, volvemos a lo mismo. Yo creo que es cierto, yo creo que hay ejemplos prácticos en el mundo que nos permiten pensar que las convenciones sí generan cierta flexibilidad de su interpretación, pero digamos, la idea de que eso sea así no es una idea muy vieja en el escenario internacional, esa idea es más bien reciente, aunque académicos lo vienen diciendo, como Francisco Tumés del 84, si no estoy mal, escribió su primer artículo al respecto. Colombia y la comunidad internacional no es tan fácil esa discusión en escenarios internacionales gubernamentales. Entonces, no nos traigamos mentiras, la JIF está encima de Uruguay en este momento, encima de Uruguay, un poco con unas posiciones muy críticas, pero ¿qué salva a Uruguay? Que la mitad de Estados Unidos pues ha venido legalizando este tipo de consumos, sobre todo medicinales y científicos, pero 4 estados ya legalizaron el consumo recreativo. Entonces, pues ese tipo digamos, de equilibrio pues ha permitido que Uruguay salga bien librada hasta este momento de sus decisiones que nosotros consideramos válidas, soberanas y que defendemos en todos los escenarios la decisión que ha tomado Uruguay. Frente al tema de los territorios y cómo puede haber un traspaso de estas economías ilegales hacia otros grupos armados ilegales. Yo lo dije en mi primera intervención, ese es el gran reto, Para mí en el posconflicto las zonas de cultivos ilícitos van a ser zonas muy complejas, porque van a ser zonas donde muchos actores con intereses económicos sobre todo
van a querer continuar con el negocio. Y eso probablemente va a generar inclusive más violencia en esos territorios, ¿sí? Que se dejen libres por parte de las FARC. Hoy ya pasa. Es que uno pensar que Nariño, por ejemplo, todo el Pacífico nariñense, si las FARC se desmovilizan, ya el tema de cultivos ilícitos se va a acabar, es una gran mentira. Ahí hay otros actores mucho más involucrados con el negocio que las mismas FARC. En el Bajo Cauca todo el negocio también tiene un gran interés por las BACRIM que existen en ese territorio. Catatumbo están no solamente los reductos que quedan de Megateo, sino también otras BACRIM y también está el ELN. Entonces, en muchos territorios de Colombia lo que vamos a tener son escenarios muy complejos donde el Estado debe tomar medidas y está tomando las medidas del caso para evitar ese tipo de fenómenos. Ya tenemos identificados los territorios y los riesgos de una matriz DOFA que se construyó para cada uno de esos territorios. Y eso nos ha permitido focalizar acciones de fuerza pública con la Fiscalía General de la Nación, con la Fuerza Pública y con la Justicia para focalizar los esfuerzos en los grandes, digamos en los eslabones superiores e intermedios de la cadena de narcotráfico. Y hay resultados yo creo que positivos en los últimos meses frente a capturas de personajes que juegan un rol muy importante en estos negocios. Pero siempre pasa, puedes capturarlos o darlos de baja 1000 veces y 1000 veces pueden volver a nacer y a resurgir. Entonces, eso nos va a generar un reto en el posconflicto, no solamente al gobierno nacional, sino a la sociedad en su conjunto. Y tenemos que ser conscientes de que la firma de la paz, la firma de la paz es la firma de la paz con una organización, pero va a quedar en los territorios una complejidad muy grande que hay que manejar de la manera más estratégica e inteligente posible. Bien, frente a las convenciones, sí, creo que somos claros en que se trata de un tema de decisión política. Lo que sucedió en Uruguay es muy diciente de eso. Están todas las convenciones, ¿sí?, que son vinculantes, que fueron firmados por el Estado, pero el gobierno de Uruguay toma una decisión política de darle un enfoque diferente al problema de la marihuana y del consumo de marihuana y del tráfico de marihuana en Uruguay, y toman una decisión que es de carácter político y soberano. Entonces, yo no creo que tanto sea que le ha ido bien a Uruguay y que ha salido bien librado, no, es una decisión política que además es una decisión ejemplar. Yo estuve en Uruguay hace poco, no conocía ese país, y claro, lo primero que pregunté, bueno, ¿cómo fue todo el proceso aquí? Y el proceso tuvo el origen en el Viejito, en Mujica. Mujica hace una pregunta a los parlamentarios del Frente Amplio, jóvenes parlamentarios casi todos, hay unos viejitos ahí, pero la mayoría son jóvenes, y les pregunta, bueno, en Uruguay todos nuestros jóvenes fuman marihuana, y la respuesta fue casi todos, ¿sí? ¿Cómo está ese negocio? ¿Quién lo controla? Hicieron un mapa, un diagnóstico. Y la pregunta de Mujica al mismo grupo que se reunía para abordar el tema fue, ¿cómo hacemos para sacar a nuestros muchachos de la dependencia de la mafia y del narcotráfico? Fíjense, o sea, todo el enfoque regularizante lo que busca era sacar a los muchachos consumidores de uso recreativo, de uso global en Uruguay de la marihuana, sacarlos del problema de la violencia del narcotráfico. Y la única manera que identificaron fue regularizando el problema. Es una enseñanza, yo diría, prodigiosa para afectar el problema en todo el mundo. Yo ahora, si me dan la visa, el Reino de Marruecos, yo ahora viajo a Marruecos a un foro mundial sobre el cannabis, ¿sí?, que va a tener precisamente en el ejemplo uruguayo una de las referencias
centrales. En Uruguay, en Marruecos, en la región del Rif, que es la región de cultura amazigh, berberes, ¿cierto?, que no son árabes, un sistema montañoso contra el Mediterráneo, hay 170.000 hectáreas de cannabis, bastante, ¿cierto? Hay bastante cannabis en el mundo. Ahí sí se puede medir porque ahí están los cultivadores y están las fotos y toda la cosa, está el cultivo concentrado, ¿sí? Y en Marruecos, fíjense ustedes, en Marruecos, pese a que el kif, como se llama ya el cannabis, es ilegal, el reino de Marruecos, un orden autoritario, no ha podido llevar a cabo programas de erradicación en el Rif, por una sencilla razón. Los amazighs le han dicho siempre a los beneficiarios del reino que si tocan el kif, es decir, el cannabis, se desata una guerra en Marruecos, porque es la única economía de esa región, ¿sí? Se exporta la resina a Europa, que está ahí pasando al frente, y entonces ahí lo único que hay que hacer es la vía de la regularización, la integración al mercado del problema, como ha pasado con todas las otras drogas. Y entonces el señor Mújica, yo digo que hizo un avance fundamental, que generó obviamente un debate en la sociedad uruguaya, un debate que está hasta el momento, y en cada uno de los estadios de la regularización. Cuando estábamos en Uruguay, el debate era dónde se iba a vender la marihuana, ¿cierto? Y entonces unos decían, no, que se venda en expendios especializados. Y Mújica dijo, ¿y por qué eso no se vende en las farmacias, por ejemplo? ¿Sí? Y el debate lo ganó que la venta va a ser en las farmacias, o sea, la regularización es total de la producción de la marihuana, del consumo, del uso recreativo, de la industrialización. Hay 7 empresas multinacionales haciéndole cola ahora al señor Tabaré Vázquez, que tiene una posición un poco más conservadora frente al tema, ¿sí? No es totalmente pro regularización el señor Tabaré Vázquez, pero Uruguay tiene la oportunidad de acumular renta de la marihuana, ¿cierto? Porque el mercado internacional está pendiente de que se reglamente cómo va a ser el proceso de industrialización. La mayoría de empresas que están en cola son empresas farmacéuticas, ¿sí? Pero hay empresas textiles, ahora mismo a Marruecos va a ir una compañía de una alemana que se llama Mónica Brimer, que está sentada en España y que tiene una empresa de bioconstrucción. Y adivinen con qué hace los ladrillos, con cáñamo, ¿sí? Y está generando empleo y está ahorita mismo en el Rif comprando todos los desechos del cáñamo, de la resina que va para uso recreativo en Europa fundamentalmente, para hacer casas mucho más amables con el ambiente, mucho más armonizadas con el cuerpo humano, que conservan más la temperatura, que son sismos resistentes. Fíjense, el perseguido y denigrado cannabis, ¿en qué termina? ¿Cierto? Entonces sí hace falta un cambio mental. Ojalá que podamos tener un capítulo de ese foro. Queríamos hacer el Foro Mundial de Productores de Cultivos Declarados Ilícitos acá en Colombia, se hizo recientemente en Ámsterdam, hay unos aportes a lo que va a ser UNGAS 2016, hubo una reunión el 10 de enero en Nueva York con delegados de los gobiernos que hacen parte de la comisión. Yo era uno de los invitados, desafortunadamente el gobierno de los Estados Unidos me negó la visa y no pude llevar allí a esa reunión el acumulado que tenemos aquí en Colombia. Bueno, vamos a darle oportunidad a algunas preguntas. Entonces me voy a permitir enumerar para que las personas, vamos a hacer unas 4 preguntas
inicialmente y le damos oportunidad a nuestros panelistas. Entonces, a ver quién es. Número 1, número 2. ¿Qué más? Número 3. ¿Y nadie más? Y número 4, 2 hombres y 2 mujeres. Número 1. Sí, muy buenas tardes. Yo quisiera saber, sobre todo por parte de Javier, si se conoce a ciencia cierta qué participación tiene cada actor armado en la comercialización de la coca y en los cultivos ilícitos, si hay un mayor porcentaje por parte de un grupo, eso específicamente. Hacemos varias preguntas, ¿sí? ¿El número 2 también? Buenas tardes. ¿Qué se está pensando desde la institucionalidad y desde el movimiento social, pues aprovechando que está César, para evitar la persecución a las organizaciones sociales, al movimiento social, sí, que de alguna u otra manera en este proceso de diálogos con la insurgencia señala, ataca, denuncia todo el proceso que se da alrededor del narcotráfico y del microtráfico en las ciudades, ¿sí? En la última semana fueron asesinados 4 dirigentes de distintas organizaciones que de alguna u otra manera también tienen incidencia en los territorios y denuncian todo el proceso que genera de violencia este proceso de microtráfico y narcotráfico. ¿Qué se está pensando para evitar la estigmatización, el señalamiento, el asesinato de más personas, líderes sociales? Entonces, la número 3, creo que acá sí, por favor. Sí, por favor, nos ayudan allá con… Hola, yo soy Laura Rodríguez, somos periodistas de Paz 360 y nuestra pregunta es ¿de qué forma la ley Sidres afectará o afecta la implementación de la política de drogas? Y número 4, por favor. ¿Me pasas el micrófono? Hola, por ahí hablaron un poquito del decreto de marihuana medicinal y de alguna forma como que este representaba un logro para los pequeños productores o cultivadores, pero en verdad es que si uno se mira el decreto, los requisitos para las licencias son irracionales, digamos, para pretender que haya una producción nacional. Entonces quería saber si de pronto se está tomando en cuenta esto al momento de reglamentar para incluir a los pequeños cultivadores y a los pequeños productores nacionales y abrir este mercado que, como ya reconocieron, es muy lucrativo también para beneficiar a Colombia. Muy bien, entonces antes de pasar la ronda tú tenías otra. Bueno, sí, que antes de cerrar, entonces nos comentaran un poco sobre la sesión especial sobre drogas que se va a realizar ahora en abril en Naciones Unidas, ¿sí? Llamada o conocida por muchos como UNGAS, por su sigla en inglés. Entonces, sabemos que Colombia va a llevar pues una posición y quisiéramos que usted nos contara un poco cuáles son las novedades al respecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus preguntas. Para la primera pregunta, sí, el gobierno tiene suficiente información para identificar qué papel juega cada actor armado en el territorio frente a los cultivos ilícitos, sí, existentes en ese territorio. Y también tenemos la información suficiente, inclusive acaba de salir un informe al respecto sobre qué está pasando en este momento, que era un poco el temor de Camilo, en esos territorios, es decir, cómo está haciendo el tránsito digamos, del control territorial que en algunos de ellos tiene las FARC al control territorial que están asumiendo otros grupos al margen de la ley, producto de los acuerdos de La Habana. Esa información se tiene clara, mucha de esa información ha salido en varios análisis de prensa, pero el gobierno nacional sí tiene y se discute permanentemente sobre ese particular. Importante aclarar que en los últimos años hemos tratado de desligar al campesino productor, el pequeño productor,
digamos, de la lógica del mercado ilegal de la producción de sustancias ilícitas, pero obviamente esa inercia es muy difícil de transformar de manera absoluta en el Estado colombiano, que es muy complejo, muy grande. Pero por lo menos en el discurso y en mucho de la práctica eso sí ha venido ocurriendo significativamente. Frente a la segunda pregunta, un poco el gobierno ve con preocupación los hechos acontecidos en los últimos días. Andrés Gil yo creo que ha sido muy claro frente a su preocupación, el gobierno recoge esa preocupación, es una preocupación también nuestra. Lo que no puede pasar es que en el posconflicto los líderes sociales que son trascendentales para el posconflicto precisamente estén siendo asesinados. El gobierno tiene una mesa abierta con los grupos sociales, una mesa que les garantiza las discusiones de ese tipo de temas relacionados con sus garantías en derechos humanos, sus garantías de seguridad. Muchas cosas se han venido haciendo, otras están todavía en proceso, pero yo creo que solamente la creación de ese espacio, de ese diálogo con la organización social, con el movimiento campesino, con el movimiento social, pues genera unas buenas oportunidades para evitar al máximo este tipo de situaciones que reprochamos y que rechazamos desde todo punto de vista. Digamos, recibimos esa denuncia con mucha preocupación. Frente a la tercera pregunta de la ley Sidres, yo creo que es conveniente que César responda cómo el movimiento social piensa que afecta el proceso de sustitución de cultivos. Para el gobierno colombiano la ley Sidres es una oportunidad para el desarrollo territorial y pues hablar más allá de eso es innecesario desde el gobierno. Pero yo estoy seguro que el movimiento social tiene una posición muy distinta que va a compartir con ustedes. Y frente a la última pregunta, pues no sé, yo me he reunido con varios productores que hoy hacen producción de marihuana medicinal, como Sanabis, por ejemplo, en Cauca, en resguardos indígenas, con Fabiola Piñacue y con otros actores, y yo no veo que ellos sienten esa preocupación. Si uno mira la reglamentación uruguaya y la reglamentación colombiana es mucho más sencilla en esa materia, mucho más sencilla. El tema de seguridad preocupa, que tenga que tener cámaras, que tenga que tener un cerramiento, es lo mínimo que hay que pedir para tener algo de control frente a la producción de marihuana. Y en la reglamentación que va a salir, yo espero, en la resolución que va a reglamentar algunas apartes del decreto, vamos a hacer claridad sobre qué se considera un pequeño productor y cómo pueden interpretar, si se quiere, más flexiblemente algunas de las condiciones que están allí. Pero lo que yo he sentido de parte de ellos es una apertura positiva de lo que permitió el decreto. El decreto no es perfecto, nada lo es, pero yo sí creo que es un gran paso. Pudimos haber durado otros 30 años sin eso, y yo creo que desconocer ese paso es de por sí un hecho desacertado desde mi punto de vista. Eso, no sé si dejo algo por fuera, pero creo que es, Ungas. Pues no sé si tú respondes Sidres y todo lo demás y yo pongo Ungas y cierro con Ungas, ¿sí? Frente a los actores que se lucran del narcotráfico, sí, el gobierno, y yo pienso que todos tenemos la información en las regiones, todos sabemos quiénes son los narcotraficantes en este país, cómo acumulan, cómo lavan el dinero, pero no pasa nada, Javier. No pasa nada, o sea, yo el otro día hacía una pregunta por allá en una reunión en La Julia, La Uribe, ¿por qué este país es el que más moteles tiene en el mundo? ¿Será por la gran actividad sexual? Se hace uno esa pregunta. ¿Por qué ciudades que como Bucaramanga, que soy de ahí cerca,
fundamentalmente viven del lavado de activos del narcotráfico y de las rentas que dejan la enorme corrupción administrativa de este país, y no pasa nada, ¿sí? ¿Por qué el director de la Corporación Autónoma de Bucaramanga, de la Meseta, ¿cómo se llama? Corporación para la Defensa de la Meseta, elegido por 8 alcaldes? Y la elección costó 3.200 millones, 400 millones en efectivo para cada alcalde. ¿Sí? Entonces ese dinero se lava, o sea, Bucaramanga es una ciudad que vive del narcotráfico y que vive del lavado del dinero de la corrupción, y no pasa nada. ¿O sí pasa algo? ¿O porque este es un país corrupto? ¿Sí? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Escuché recientemente, Javier, que el gobierno está proponiendo una suerte de interdicción regional. Uno dice, bueno, si no funciona la interdicción en los aeropuertos, en los puertos, ahora va a funcionar en las afueras de Tibú o en el casco urbano de Tibú, donde por ahí históricamente ha salido la pasta, la base de coca, ¿sí? ¿Cuál es el papel de la policía? Eso está lleno de militares y de policías. Si un campesino sale con 1 kilo de base, sabe que tiene que llevar efectivo para tributarle a todo el que esté por el camino, ¿sí? Entonces, aquí hay un enorme problema de corrupción en el trasfondo de la solución al problema del narcotráfico como tal. Sí, o sea, la información está, pero ¿por qué no hacemos nada? ¿No será que somos un país narcotraficante? ¿No será que nuestra economía es narcotraficante? ¿No será que somos tan corruptos que vivimos de eso? Y seguimos encarcelando. Es que así sean 100 al mes, Javier, es mucha gente. 100 al año multiplique por… Yo no creo esa cifra, habría que verificarla. Es que ese es el problema de las cifras, por eso la importancia del observatorio ese que queremos consolidar acá, porque el gobierno tiene unas cifras y a nosotros todo el tiempo nos dan otras cifras, o sea, es una esquizofrenia numérica, ¿sí? Pero lo que uno sí ve en el Catatumbo es que por lo menos hay 400 presos en las cárceles, y ese es un acuerdo, y amarro con el siguiente punto, ese es un acuerdo con el gobierno en la cumbre agraria. El gobierno asumió un compromiso de liberar a esos campesinos que están en las cárceles por ley 30. Javier dice, es que llevaban pasta y entonces ya aplica narcotráfico. Pero es que además de narcotráfico tienen rebelión, concierto para delinquir, les ponen 4 o 5 delitos. Ay, eso es cierto, Javier, eso es cierto. Eso es totalmente cierto. Yo le hago una pregunta, ¿por qué yo tengo una investigación preliminar por narcotráfico? ¿No será que me quieren meter a la cárcel? Y no tengo, sí, perdón, tengo una mata de coca en el jardín de la casa de mi madre, ¿sí? Y tenía una de marihuana macho que se me murió aquí en la localidad de Santa Fe, aquí en el centro. Pero tengo una investigación preliminar por narcotráfico, así es, como tengo otra por rebelión, como tengo otra por sedición, otra por asonada, ¿sí? Y súmele todos los delitos que me quieren sumar, por si la cosa no resulta, entonces te meten a la cárcel y ¿cuándo te sacan? ¿Sí? Ese es el caso mío solo, ¿sí? Y así hay miles de casos, hay 9.000 presos políticos, de esos muy posiblemente 2.000, 3.000 sean guerrilleros, pero ¿y el resto? El resto son personas como ustedes y como nosotros, que estamos viendo la solución diferente a los problemas y que lo hablamos en público y que lo planteamos. Javier dice, no, eso no es cierto, pero el estudio es claro, el problema que enuncia el gobierno para liberar a esos compañeros es que no solamente tienen el delito de narcotráfico, que ya por sí sería un problema, ¿sí? Obviamente ustedes empezaron con una cifra de 280, ya usted hoy dijo que eran 400 y algo, y este estudio da una proyección hacia 3.000, y muy seguramente cuando tengamos los datos regionales van a ser mucho más de 3.000, porque eso uno lo ve, uno ve a las familias, las señoras con sus hijos
pasando drama y necesidad porque el marido está en la cárcel, finquero cocalero, sí, llevaba la pasta, sí. Y entonces, ¿por qué el gobierno no asume como Mujica una decisión política, ahí sí que sea compatible con el discurso? Oiga, no metamos más a esa gente a la cárcel. Ya reconocimos que no son narcotraficantes, no los metamos a la cárcel. Miremos a ver si cómo metemos a esos narcotraficantes a la cárcel. ¿Sí? Hoy capturaron un senador del Centro Democrático, ¿cierto? Sí, hoy fue capturado un senador del Centro Democrático, ¿no fue hoy? Candidato sí fue hoy. a la presidencia. Fue de la U, el cargo es narcotráfico, si no estoy mal. Yo escuché la noticia cuando venía para acá. Es uno de los senadores, creo que es del Centro Democrático. Hay que averiguar ahí hoy bien, pero fíjense, entonces… Muy tendencioso, muy tendencioso. La cuestión es cómo vamos a evitar toda esa represión si no hay un cambio en la decisión política. No son solamente 4 compañeros en la última semana, 6 compañeros asesinados en todo el país. Me preguntaba hoy la revista Semana, ¿y usted cómo lee eso? Yo dije, tuvo que haber una toma de una decisión. Los sicarios no se mandan solos, los sicarios tienen jefes, ¿sí? Las oficinas de cobro tienen un jefe que a ese le dan una orden y ese dice vaya y mate, ¿sí? En solo el Putumayo van 9 personas asesinadas por grupos paramilitares en las últimas semanas, panfletos por todo el país. Eso quiere decir que claramente no hay garantías. Y el mensaje es claro, es que no va a haber garantías si se firme un acuerdo de paz. Es suficientemente claro, porque el gobierno no toma ninguna medida, ni frente a los asesinados, ni frente a las amenazas. A nosotros nos pueden, como decía Andrés, nos pueden amenazar 1000 veces un día y no pasa nada. Vaya, amenace a uno de ustedes. El último caso fue el hijo de Uribe, que lo amenazaron por broma y al siguiente día ya tenían identificado al… Si era hijo de Uribe, no recuerdo ahora. Sí, bueno, así funcionan las cosas, profesor Camilo. Entonces, realmente no hay garantías y yo personalmente no quiero sonar apocalíptico, yo no creo que vaya a haber garantías. Entonces, pensemos eso bien. Que estamos tomando medidas, claro, la última asamblea de Ansor en Pradera Valle decidió formar guardias campesinas en todas las zonas de reserva campesina. La última asamblea de Ansor decidió que todas las zonas de reserva campesina son territorios de paz. Son territorios de paz para nosotros, ¿sí? Que ahí sea una zona de ubicación de la FARC, ya como acuerden eso en La Habana. Que sea una zona de ubicación para el ELN, como lo acuerden con el ELN, pero nosotros sí apostamos todo hacia el hecho de que nuestros territorios sean para la construcción de paz. ¿O para dónde van a ir los guerrilleros que son casi en un 100% campesinos? Se van a quedar ahí, se van a quedar en el Valle del Río Cimitarra, en el Catatumbo. Ellos, ese susto que están propagando acá, que se vienen para Bogotá, no, esa gente es de ahí, sí, tiene sus familias ahí, se va a quedar ahí. Por eso lo que hay que hacer es construir condiciones materiales y políticas para que estén ahí bien. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues zonas de reserva campesina, acceso a la tierra, titulación de las fincas, desarrollo rural, economía campesina con garantías, esas son las condiciones. Y claro, desde que dijimos eso, el uribismo por Twitter, ahí están pintados narcoguerrilleros, ¿sí? Ahí están. Siempre dijimos, son ustedes, ¿sí? Entonces, ¿dónde van a estar esas guerrillas después de que firmen la paz? ¿Para dónde los echamos, pues? ¿Sí? No, van a estar ahí, hay que integrarlos, es ahí, van a construir sus partidos, sus movimientos, no necesitan los nuestros, o sea, eso es carreta. Ellos no necesitan Ansor, no necesitan a la ACBC, a Ascamcat, no. Ya lo dijo Timochenko, salimos a hacer política abierta, ¿sí? ¿Dónde la van a hacer? Donde siempre estuvieron. ¿Cómo se llama eso? Territorios de paz, como los quieran llamar,
pero necesitan un espacio, una geografía para poder desarrollarse políticamente. La otra opción es que sigan echando plomo hasta el apocalipsis, no hay otra opción, ¿sí? Frente a las sidres, pues es lo que acabo de decir, las sidres, la ley de sidres dice, donde haya sidre no puede haber zona de reserva campesina. La sidre es un modelo neofeudal que ni siquiera arregla el problema de la falta de relación entre el capital y el trabajo en el campo, ¿sí? Las sidres van a contratar jornaleros neoesclavos sin ninguna vinculación y sin garantías sociales. Es el modelo de las plantaciones de palma, es lo mismo. O sea, ¿qué carreta nos van a echar? Pues claro que eso tiene una relación, entre más sidres haya, menos acceso a la tierra va a haber para los campesinos. Eso quiere decir que se van a tener que seguir yendo a la periferia. ¿Y qué van a sembrar allá? Pues coca, marihuana y amapola. Tiene una relación directa, muy buena esa pregunta. Dice Javier, las sidres son necesarias para los terratenientes, son necesarias para los latifundistas, son necesarias para los que van a hacer coima con esas tierras. Para ellos son necesarias, para la mayoría de la gente del campo no. Eso es una claridad que hay que tenerla de entrada. Y ya este aplauso me abrumó, cierro para no cagarla con más palabras. Bueno, antes de cerrar, agradeciéndoles un pequeño comercial. La próxima semana continuamos con la cátedra. El día martes es la sesión porque el miércoles hay una programación del Festival de Teatro. No se van a venir al Festival de Teatro el miércoles, el martes a las 5 seguimos con la cátedra. Y el día miércoles en la mañana tenemos una sesión con Lord Arderice, que es participante de los diálogos de paz en Irlanda del Norte, y también va a estar María Camila Moreno, directora del Centro Internacional de Justicia Transicional, a las 10:30 acá. Entonces, para que sepan de esa programación, vamos a darle la palabra entonces al doctor Javier Flores para cerrar esta sesión de la cátedra. Con broche de oro. Tiene derecho a réplica y nos aclara lo de la sesión especial de Naciones Unidas. Yo creo que esta sesión es una sesión muy importante. Colombia considera que los avances de la sesión no van a ser avances significativos para cambiar, digamos, el enfoque mundial de drogas, pero no van a ser, pero por lo menos va a ser un espacio de discusión para que siga este debate a futuro. Colombia lleva un mensaje muy claro. Colombia no va a permitir que los temas que son trascendentales para nosotros, que ya los mencionó César, enfoque de derechos humanos, salud pública, flexibilidad de las convenciones, descriminalización del consumo, alternativas al encarcelamiento, y puedo seguir citando todos los demás, no queden en el draft, y si no quedan, pues probablemente va a haber una decisión política importante de los 4 o 5 países que seguimos con esta posición. Entonces yo creo que allá va a estar pues, todos los interesados. Creo que la sociedad civil va a estar muy bien representada, el gobierno colombiano va con presidente a bordo, muchas delegaciones no van a nivel de presidente, pero creemos que tenemos que mandar un mensaje muy importante en este evento. Agradecerle a Camilo, agradecerle a César, a todos ustedes por esta discusión, y pues estoy convencido que este acuerdo que se firmó es un acuerdo muy representativo, muy positivo para el país, a pesar de todos los problemas que ya ustedes muy bien han mencionado. Muchas gracias, un aplauso para nuestros panelistas.